Muy buenos días para todos. Muchas gracias por asistir a esta cuarta sesión del foro Utopía, donde tendremos unas experiencias, unos aprendizajes bien importantes. Para comenzar, le vamos a dar la palabra al hermano Nicky Murcia, rector de la Universidad de La Salle, para que nos comente acerca de la parte introductoria de este evento. Muchas gracias, hermano. Bienvenido. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por su presencia en este foro. En este último foro, charla de donde el doctor Antonio Campo, exministro de Agricultura, nos acompañará. Le recuerdo a todos nuestros participantes en el día de hoy que en este foro de los 10 años de Utopía y de su relanzamiento en el desarrollo y la creación del nuevo programa estratégico para el desarrollo de este programa tan emblemático de nuestra universidad. Para ubicarnos en el contexto de esta actividad, hemos estado desarrollando algunas actividades importantes previamente a este foro. En primer lugar, tuvimos la oportunidad de escuchar al doctor Omar Franco, el director del IDEAM, donde nos habló sobre la importancia del agua, los elementos trascendentales en este momento de nuestra historia como humanidad, pero también como país, y sobre todo la gestión que debemos tener en cuenta alrededor procesos agroindustriales que se presentan, pero también de la supervivencia misma de las personas. Luego tuvimos un segundo foro donde estuvo el doctor Álvaro Balcázar, Jaime Forero, Jorge Enrique Bedoya y Juan Gonzalo Botero, que también nos ayudaron a pensar y reflexionar la ruralidad desde temas desde la seguridad alimentaria, la producción sostenible y la paz. Creo que en este foro nos ayudaron a abrir la mente sobre estos campos y nos posibilitaron hacernos preguntas. Y el último encuentro que tuvimos precisamente esta semana también, donde participó el doctor Marco Fidel Vargas, la doctora Elina Montoya, la doctora Sandra Giraldo, representación del Ministerio de Educación, donde precisamente centramos la educación superior rural, donde quedaron algunas ideas interesantes alrededor de las inequidades presentes entre lo urbano y lo rural, y cómo a través de esta idea o de este binomio centro-periferia pareciera que es necesario precisamente trabajarlo para poder reestructurarlo y pensar diferente la educación rural, ayudándonos a que nuestros jóvenes puedan tener acceso, mejor oferta, una mayor institucionalización de territorios. De ahí algunas inquietudes que desarrollaron como temas de las habilidades que podríamos desarrollar, pero también sobre la capacidad de que nuestros jóvenes estén formados, pero también se regresen a los territorios. Tema que ha sido bastante inquietante y que por medio de Utopía se ha establecido por medio de los proyectos productivos que logran retornar los jóvenes a sus territorios y contribuir a la transformación de sus comunidades. Hoy nos acompaña, como decía anteriormente, el doctor José Antonio Campo, quien fue ministro de Agricultura. Hoy agradecemos sus reflexiones también y creo que desde ya estoy seguro nos permitirá otras miradas de la gestión de la ruralidad desde sus políticas y nos dejará intrigantes inquietudes que nos permitirán abrir nuestra mente y nuestro panorama. Muchas gracias a todos por su participación y gracias a los organizadores por este evento que nos permite seguir soñando, seguir pensando que nuestro país tiene posibilidades y lo podemos engrandecer desde las regiones. Muchas gracias y que podamos disfrutar del evento. Muchas gracias, hermano Nicky. A continuación, les presento la hoja de vida del doctor José Antonio Campo. Él fue exministro de Hacienda y Agricultura, exdirector de Planeación Nacional, exsecretario general de la CEPAL, coordinador de la Misión Rural, copresidente del Banco de la República, profesor titular en varias universidades internacionales, actualmente en la Universidad de Colombia. Su interlocutor para esta presentación va a ser el doctor Alfredo Sarmiento por parte de la Universidad de La Salle y que por supuesto también es gran amigo de Utopía. Para los dos una gran bienvenida y doctor José Antonio, adelante. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al hermano rector, al
director de Utopía, ese hermoso programa que tiene la Universidad de La Salle. Y me complace enormemente compartir con ustedes esa celebración de los 10 años de Utopía. Eh, Curiosamente voy a comenzar con una anotación muy específica, y es que uno de mis méritos como ministro de Agricultura fue cambiarle el nombre al ministerio por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, entendido que ese desarrollo digamos, el ministerio tiene que abarcar algo más que meramente el sector agropecuario. Y especialmente muchos de los temas sobre los cuales voy a hablar el día de hoy en esta sesión. Precisamente, digamos, lo que yo quisiera es presentar lo que yo considero que es un programa completo en materia de desarrollo rural y su relación con el proceso de paz en Colombia. Y digamos, para el programa, digamos, general de desarrollo rural, voy a usar precisamente algunas de las elementos, digamos, que propusimos en esa misión para la transformación del campo o misión rural, como se le llama corrientemente, y después dedicarme también a algunas apreciaciones sobre el tema de la paz. Digamos, comenzando con uno de los elementos de diagnóstico, yo diría que hay 5 temas que deben ser abordados en una política integral. El primero son las grandes disparidades que caracterizan el mundo colombiano, y especialmente pues, la disparidad entre el mundo urbano y el mundo rural. Pero dentro del mundo rural, a su vez, las grandes disparidades entre distintas regiones del país, entre distintos actores, digamos, grandes propietarios versus pequeños propietarios, las comunidades de afrodescendientes, las comunidades indígenas, y también hombres y mujeres. Digamos, todas esas disparidades tienen que ser objeto, digamos, de una política integral. El segundo tema, que es un tema que abordamos precisamente en la misión rural con datos, es que ha habido más avance en lo que llamaré inclusión social que la inclusión económica o inclusión productiva. En otras palabras, veamos las políticas y sobre todo a partir del fortalecimiento del proceso de descentralización en Colombia con la Constitución de 1991, hemos logrado, digamos, que haya avance relativo en materia, por ejemplo, de acceso a educación, a salud, a vivienda rural, entre otras cosas, pero ha habido mucho menos en materia de inclusión productiva. En otras palabras, en cómo da mejores oportunidades económicas, sobre todo a los pequeños productores, a la agricultura familiar, a los que trabajan, digamos, como asalariados, sobre todo los que no son asalariados más formales. Entonces, digamos, hay serios problemas, digamos, de inclusión productiva, cuya principal dimensión, sin duda alguna, es el tema de la pobreza por ingresos. Digamos, los últimos datos del DANE para el 2019 mostraron que la pobreza por ingresos en las áreas rurales es del 48%, contra 32% en las áreas urbanas. Y más aún, ese nivel de pobreza comenzó a aumentar de nuevo en el 2019 y seguramente va a aumentar también, aumentó también en el 2020, digamos, revirtiendo una tendencia que era positiva hasta el 2018. Y a eso se agregan, pues, obviamente, muchos problemas de empleo, la informalidad del empleo rural, pero también, pues, los crecientes niveles de desempleo, que comenzaron también a aumentar en el año 2019 y continuaron aumentando en el año 2020. El tercer tema, que está en cierto sentido íntimamente relacionado con ese,
tiene que ver con la alta concentración e informalidad de la propiedad de la tierra en Colombia. Eh, los índices de concentración de la propiedad de la tierra son algunos de los índices donde se muestran los mayores niveles de inequidad en el país. Pero a eso se agrega un problema serio de informalidad en la propiedad rural. Informalidad que de acuerdo con distintas estimaciones puede cubrir hasta el 80%, pero por lo menos el 60% de la propiedad rural en Colombia. Y esto pues obviamente afecta sobre todo a los pequeños propietarios. El cuarto tema, el cuarto elemento diagnóstico es que eh, el sector agropecuario tiene un lento dinamismo. Es cierto que el año pasado fue uno de los pocos sectores que creció en Colombia, 2.3% según los datos de las estimaciones preliminares. Digamos, continuando una tendencia de crecimiento, pero es un crecimiento lento. Hay que recordar que, digamos, cuando el sector agropecuario fue realmente dinámico en Colombia, que fue entre 1965 y 1980, creció al 4,5% por año. Más aún, en los años 80 creció al 3% por año, o sea, en medio de la crisis de la deuda latinoamericana. Y desde 1990 ha habido muy pocos años, digamos, muy pocos subperíodos en los cuales se ha alcanzado ese 3% y prácticamente ninguno en los cuales nos hemos acercado a los periodos de mayor dinamismo económico. Y esto está asociado también a un problema de escasa diversificación exportadora. O sea, cuando uno ve la canasta exportadora agropecuaria de Colombia, claro que hay alguna diversificación, pero es bastante limitada en los últimos 20 o 30 años. O sea, comparado como el ascenso, digamos, de exportaciones, uno puede decir del banano o exportaciones de incluso del azúcar o de las flores, digamos, lo que se ha logrado en materia de diversificación exportadora en los últimos 20 o 30 años es muy limitado. O sea, hemos logrado algo en materia de frutas, en materia de aceite de palma, pero muy poco, digamos, en general, de tal manera que la estructura exportadora agropecuaria de Colombia no se ha diversificado suficientemente en los últimos 30 años, y esto es parte del problema del bajo dinamismo. O sea, los países latinoamericanos donde el sector agropecuario es realmente dinámico, como puede ser, qué sé yo, Chile, Perú o Costa Rica o Brasil, digamos, la canasta exportadora y el dinamismo de la canasta exportadora es un elemento fundamental, digamos, del crecimiento del sector. Y por último, pero no menos importante, hay una baja protección de recursos naturales. Me agrada precisamente que la primera conferencia de esta serie haya sido sobre el tema del agua, que es un tema crítico para el sector agropecuario y crítico para el país, o sea, para aquellos que habitamos también en las zonas urbanas, pero ciertamente lo es para el sector agropecuario. Y allí, digamos, eso está íntimamente ligado a otros fenómenos y especialmente a la falta de protección de las fuentes de agua y a la desforestación, que sigue siendo un tema crítico en Colombia, aunque ha mejorado algo, como lo diré más adelante. Frente a esta situación, digamos, este diagnóstico, nosotros en la visión rural propusimos tres ideas fuerzas o tres marcos, principios básicos para organizar la política para el sector rural. ¿Cuáles sean esos temas? En primer lugar, lo que llamamos un enfoque territorial participativo. Ese enfoque territorial participativo, además, es absolutamente esencial dada la diversidad socioeconómica, cultural y ecológica del territorio colombiano. Por lo tanto, digamos, la política en cada territorio tiene que responder a las características de ese territorio. Pero además tiene que ser un proceso participativo. En otras palabras, debe reconocer a los habitantes rurales como gestores y actores de su propio desarrollo. En otras palabras, tiene que fortalecer las organizaciones sociales en las zonas rurales para que también sean los agentes sociales los que, digamos, participan activamente en el desarrollo y no solamente
que venga con una política impulsada por el gobierno o por el sector privado, sino que sean los propios habitantes rurales los gestores de su desarrollo. El segundo es que tenemos que partir de un concepto del desarrollo rural como un proceso integral, que incluya, que por una parte incluya tanto la inclusión social como la inclusión productiva de los habitantes rurales, pero también que obedezca a lo que hoy se llaman, se conocen como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y a sus tres dimensiones, económico, social y ambiental. En otras palabras, la integralidad de las tres dimensiones tiene que ser una parte esencial del proceso de desarrollo. Dadas los problemas, el primer tema que mencioné, los primeros temas que mencioné, esto lo que implica es que la equidad tiene que estar en el centro de las políticas de desarrollo para el campo. Y por lo tanto, digamos, por una parte, la provisión de bienes sociales, de educación, de salud, en fin, de otros a los cuales me referiré, pero también la inclusión productiva, como ya lo mencioné. ¿Qué significa? Que sobre todo los pequeños productores, la agricultura familiar, como se le llama hoy en día, a lo que antes llamábamos como economía campesina, digamos, tenga acceso a recursos productivos en cantidades adecuadas, un tema, digamos, al cual también me referiré más adelante. Y por último, digamos, el tercer elemento es que para tener un desarrollo rural competitivo, tenemos que ofrecer servicios y bienes públicos en escala adecuada. Voy a referirme precisamente, digamos, a cuáles son esos bienes públicos esenciales para el desarrollo rural, entre los cuales precisamente está la protección del medio ambiente, que es un recurso fundamental, sobre todo nuevamente por el agua y la protección frente o el freno a la deforestación. Entonces, con esos tres principios o ideas fuerza, como le llamamos en la misión rural, uno puede hablar como de 6 dimensiones diferentes de la política de desarrollo rural. La primera es la política de inclusión social, que tiene que ser esencial precisamente para, digamos, romper los problemas de inequidad que caracterizan a todo el desarrollo rural en Colombia. En la misión rural, de hecho, nosotros propusimos que debería haber 2 programas prioritarios, que son 2 programas de cortísimo plazo y que el gobierno y la sociedad colombiana debería poner en marcha lo más rápido posible. Uno es la eliminación de la desnutrición en el campo. Es una vergüenza que en el campo haya desnutrición. Entonces, ese es un primer, digamos, objetivo que debe ser absolutamente esencial. Y segundo, una campaña de analfabetismo cero. Porque sin ese elemento, digamos, va a ser muy difícil, digamos, romper, digamos, otros elementos. Y eso tiene que estar acompañado con uno que lo que puede llamar uno ruralizar la política social, o sea, cómo logra hacer un sistema educativo que llegue a todos los niños del campo, pero también que forme en capacidades productivas. O sea, que el sistema educativo contenga, digamos, en el sistema educativo en el mundo rural, contenga ya elementos que permiten que desde niños, desde jóvenes, digamos, los nuevos habitantes rurales tengan un conocimiento elemental, digamos, de ciertos temas de organización productiva, digamos, que van a ser esenciales para su desarrollo. También significa pues tener un sistema de salud apropiado que llegue a las regiones apartadas del país, que digamos que le dé acceso efectivo a los pobladores del campo. Este tiene que ser un sistema más público que privado, como es absolutamente evidente, pero puede contar con agentes sociales importantes, digamos, organizaciones no gubernamentales u otras digamos, que están dispuestas a apoyar precisamente el acceso a la salud, digamos, de los habitantes más apartados del campo. Pero significa también pues que hay que tener otros programas. Por ejemplo, un tema complejo, digamos, que será objeto de muy pronto, yo creo que por lo menos al comienzo del próximo gobierno,
que es el tema de acceso a un ingreso para la vejez, que es un tema, digamos, que es crítico en el campo porque hay muy pocas personas jubiladas. Entonces, eso puede partir de una ampliación del programa Colombia Mayor y, bueno, en fin, y también un elemento que es muy importante para la equidad de género, que es, digamos, cómo se aborda la economía del cuidado, cómo se abordan las disparidades de hombres y mujeres, digamos, en las relaciones pues, en el hogar rural, para que también las mujeres tengan oportunidad también de ser generadoras de ingreso en cantidades importantes. El segundo elemento es la inclusión productiva. Y sobre ello, digamos, uno puede hablar de muchísimas cosas, digamos, pero tiene que ser una política integral de apoyo a la agricultura familiar en particular, pero también en la misión dimos mucho énfasis a las oportunidades de empleo no agropecuario, especialmente porque muchas de las oportunidades de empleo no agropecuario pueden dar mayores oportunidades a los jóvenes que se educan más. En fin, y un elemento absolutamente esencial, es cómo se promueve la asociatividad. Y la asociatividad como un elemento absolutamente esencial, en particular para acceso a conocimiento productivo, por ejemplo, a tecnologías, pero muy especialmente a la comercialización de productos. O sea, digamos, la capacidad que tienen los productores campesinos o la economía de la agricultura familiar para poder vender mejor sus productos es precisamente a través de formas asociativas de distinta naturaleza en la fase de comercialización de productos. Y tiene que ver, obviamente, con el acceso de la agricultura familiar a lo que es esencial desde el punto de vista productivo. Por eso nos referimos obviamente a tecnología, a conocimiento de tecnología, pero también a conocimiento digamos, de formas de organización o emprendimiento, si se quiere, o administración de la pequeña propiedad, digamos, y por eso hay que pensar en la asistencia técnica, no solamente en materia de tecnología agropecuaria, sino también en cómo se ayuda al pequeño productor a organizarse mejor para hacer su producción en forma mucho más adecuada y la comercialización de sus productos. Significa también acceso a tierra, un tema sobre el cual voy a referirme con más detalle más adelante, y también significa acceso a crédito, donde de hecho, como mencionaré, hay un retroceso, hay muy poco avance, digamos, pero también hay un retroceso en los datos que uno ve de los últimos años. El tercer tema es una política de competitividad agropecuaria. Y eso significa, ante todo, como decía yo, una provisión de bienes y servicios públicos prioritarios, que a mi juicio son ciencia, tecnología e innovación, en la cantidad y calidad de las vías terciarias, infraestructura de riego y los recipientes de agua, y en sanidad agropecuaria. Por favor, yo no sé, alguien tiene el micrófono prendido, por favor, apagarlo para que no intervenga en fin. Entonces, aquí hay un tema, digamos, importante, digamos, de cómo uno va avanzando en todos estos temas en forma adecuada, porque en todos hay atraso. Nosotros en la misión rural le hicimos mucho énfasis al tema de vías terciarias, porque vemos que ahí hay un atraso evidente, digamos, ahí, sobre todo en la calidad de las vías, o sea, porque la cantidad de vías, uno puede decir, no es tan grave en Colombia, pero su calidad es deplorable y no tiene conservación adecuada. Es un tema absolutamente esencial. Y como parte de esta política de competitividad, nosotros planteamos el tema de la diversificación exportadora de productos agropecuarios. Por ejemplo, digamos, Colombia tiene que meterse mucho más al comercio de frutas y verduras, a la exportación también de pescado, a una exportación de todos los
productos pecuarios, y no solamente la carne de res, sino también, por ejemplo, la carne de pollo y la carne de cerdo. La carne de cerdo, por ejemplo, debería ser un artículo prioritario y como en pollo y cerdo, por ejemplo, tenemos tal vez los avances más importantes en materia de productividad. Ahí hay unas oportunidades interesantes. En cerdo, por ejemplo, las exportaciones a China, para mencionar un caso particular, son una oportunidad interesante. El cuarto tema es la sostenibilidad ambiental. Y aquí, pues, reitero que el tema de la protección de las fuentes de agua es tal vez el tema más importante, conjuntamente con el tema de la deforestación. O sea, que eso debe ser una prioridad absoluta, digamos, en el país, incluso desde el punto de vista de la lucha contra el cambio climático y cómo se adapta el sector agropecuario al cambio climático será otro elemento esencial en toda la política de desarrollo ambiental. El quinto tema es el ordenamiento territorial. Y nuevamente resalto la importancia digamos, del tema de la tierra, digamos, la formalización de la propiedad de la tierra y la necesidad pues, de un fondo de tierras adecuados. Voy a referirme a esto más adelante en relación con la paz. Pero nosotros hicimos mucho énfasis en la necesidad de tener programas de desarrollo rural integral con enfoque territorial. Nosotros llamamos PEDRIET, digamos, siguiendo la literatura más rural, aunque como vemos en el proceso de paz tienen un pequeño cambio de denominación, pero lo que nosotros planteamos es que hay que tener estos programas para todo el país y, digamos, irlos aplicando gradualmente a todo el territorio, además porque permiten una participación ciudadana importante y por tanto permiten fortalecer las organizaciones de productores y habitantes rurales en una escala importante. Y por último, digamos, en materia de políticas es el ajuste a la institucionalidad. Y en eso hubo, tal vez yo resaltaría la importancia o la propuesta que hicimos de hacer un COMPE rural y un CONFI rural. CONFI es el Consejo de Política Fiscal, que es la relación entre el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional para elaborar, digamos, el presupuesto nacional, para ponerlo de alguna manera. ¿Okay? Y nosotros lo que planteamos es que debería haber unos planes decenales de inversión en el campo, incluso poniéndole un mínimo del presupuesto nacional dedicado a esos planes decenales y planes decenales que se van actualizando periódicamente. No solamente cada gobierno, sino que puede ser, por ejemplo, cada 2 años se va actualizando ese plan decenal de desarrollo para el campo en todas sus dimensiones. Si estamos hablando del presupuesto de educación, el presupuesto de salud, el presupuesto de asistencia técnica, etcétera, etcétera, el presupuesto de vías terciarias, en fin, todos los elementos de la política de desarrollo rural en forma integral. Y eso, digamos, bueno, una de las cosas que nosotros propusimos allí fue también, digamos, revertir o, digamos, liquidar INCODER, que fue esta institución que equivocadamente se diseñó bajo la administración Uribe, la primera administración Uribe, para integrar una cantidad de cosas que no tienen nada que ver la una con la otra. Incluso que la liquidación de INCODER debería dar lugar a 4 instituciones que nosotros veíamos fundamentales. Primero, una agencia nacional de tierras. Segundo, una de desarrollo, un poco, digamos, la agencia nacional de tierras sería como la que heredaría el viejo INCORA, aunque con unos temas totalmente nuevos. Por ejemplo, nosotros le dimos mucho énfasis a evitar la fragmentación del minifundio, que es un tema que ha estado totalmente ausente de la política. En fin, o sea, y administrar las tierras del Estado, que es un tema, digamos, que no se ha manejado suficientemente bien, aparte de los temas, obviamente, de repartición de tierras. El segundo fue la Agencia de Desarrollo Rural, que es como la herencia del DRI, digamos, en los viejos tiempos. La tercera, sobre la cual no se ha hablado, de nuevo, era una agencia de promoción de inversiones agropecuarias y agroindustriales. O sea, como una especie de banco de inversión para el sector agropecuario. Este es un tema que ha estado totalmente ausente de las discusiones posteriores. Y finalmente, una unidad administrativa especial de asistencia técnica y acompañamiento integral.
Acompañamiento integral nos referimos a que fuera de tecnología tenía que haber apoyo a los pequeños productores en materia de administración de de sus actividades y de comercialización de sus productos. Bueno, dicho sea de paso, digamos, perdón, y un tema también esencial en materia institucional era cómo uno lograba que los departamentos y municipios fueran mucho más activos en su política, se integren de forma mucho más activa a la política de desarrollo rural en forma integral, o sea, incluyendo lo agropecuario, pero también obviamente los temas de educación o salud, en los cuales muchos ya están por naturaleza involucrados, o el tema de vivienda, en fin. Debo decir que, digamos, de toda esta agenda, digamos, hay algunas cosas que se han hecho, pero otras no. Yo diría que dos que se hicieron que son importantes fue la liquidación de INCODER y la creación de la Agencia Nacional de Tierra y la Agencia de Desarrollo Rural. Sin embargo, los otros dos elementos de nuestra agencia digamos, de inversiones agropecuarias no fue creada, ni sobre ella se ha seguido hablando. Y el tema de asistencia técnica y acompañamiento integral a los productores es un tema que todavía está en gran medida ausente, digamos, de un esquema que funcione adecuadamente. Esto, por lo demás, lo dijo claramente el último censo agropecuario, para sorpresa de absolutamente todos, se señaló que menos de la 10ª parte de los productores rurales tenían acceso a asistencia técnica. Es un horror. Bueno, esta parte, digamos, eso se le dio a la Agencia de Desarrollo Rural, pero, digamos, eso no es un esquema suficientemente adecuado. Y además aquí sí que hay que trabajar estrechamente con departamentos y municipios y además con los gremios productivos que de hecho hacen mucho más asistencia técnica en Colombia que otros agentes. Y la segunda reforma, que yo diría que la que más me gusta, de hecho, fue la creación del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria con la Ley 1877 de 2017, que realmente es yo diría que es la mejor, el caso más estrecho en que las ideas de la misión rural se concretaron en una reforma institucional. Ha habido también algunos avances en ciertas áreas, yo diría, pues obviamente el crecimiento del sector en medio de una crisis profunda de la economía, la agricultura por contrato, que ha sido tal vez la obsesión número uno de la administración Duque, en el cual ya hay algunos casos interesantes, más de 60.000 productores con una meta de 300.000. Los nuevos canales de comercialización que se han desarrollado con la pandemia, que me parece muy importante. La deforestación ha pasado a ocupar un papel también un poco más importante en la política, y hay los contratos de conservación natural que me parece a mí que son elementos importantes. Al mismo tiempo, sin embargo, hay elementos muy negativos. Ya mencioné el aumento de la pobreza y el desempleo desde el año 2019, pero resaltaría dos más. En primer lugar, la total ausencia de una política de vías terciarias, que además sería un elemento súper importante de una política de reactivación para el país, pero además la forma como se han manejado los créditos de Finagro, que de hecho se han concentrado en grandes productores. En el año 2015, y comienzo allí porque fue el año de la misión rural, el 62% de los créditos de Finagro iban para grandes productores. El año pasado fue el 71%. Es una tendencia adversa de creciente concentración en grandes productores que se ha ocurrido bajo ambas administraciones, la administración Santos y la administración Duque. Bueno, dicho esto, déjeme entonces terminar con algunos, lo que yo veo que son los avances y la falta de avances que ha habido en materia del desarrollo rural y la agenda de la paz. Yo diría, en esta materia, digamos que lo más positivo son los 16 programas de desarrollo con enfoque territorial, que es la expresión de nuestros PEDRIETs, ahora se llaman PEDETs, digamos,
y que, digamos, el gobierno decidió concentrarlo en 16 programas para zonas que habían sido más afectadas por el conflicto. Esto es un avance interesante. Hay también bastantes inversiones que se han hecho en los municipios, los 170 municipios que hacen parte de este programa, pero todavía debo señalar que solamente hay un programa efectivo, digamos, donde ya se han hecho todas las etapas, lo que se llama la hoja de ruta, que es el programa del Catatumbo. Y obviamente hay que completar esa hoja de ruta, digamos, para el resto de programas. Aquí yo debo decir como, digamos, en nombre de la misión rural, que después de estos, que se han puesto en marcha estos programas, debemos seguirlo desarrollando para otras regiones del país. Por ejemplo, para regiones que no fueron de conflicto, pero son de pequeña propiedad, qué sé yo, en partes de Nariño, Boyacá, para poner algunos ejemplos concretos, ¿no? Y que, digamos, que también deben ser objeto, digamos, de este tipo de programas integrales de desarrollo para el campo. Okay. Debo decir que también hay un avance interesante en políticas de apoyo a proyectos productivos, que de hecho, nuevamente, enfocados muchos precisamente los exguerrilleros, pero que también puede ser a través de un proceso de aprendizaje, servir para dar un salto también en programas de desarrollo productivo hacia adelante para pequeños productores. Hay, de acuerdo con la evaluación del gobierno, ya 86 programas colectivos y cerca de 2.200 individuales, con lo cual, digamos, se estima, digamos, que más o menos 2/5 partes de los guerrilleros o ya tienen, digamos, tienen acceso a algún programa productivo. Al mismo tiempo, sin embargo, donde hay escasísimo avance es en los programas productivos como sustitución de cultivos ilícitos, donde, digamos, apenas un 5% de las familias potenciales han sido beneficiadas. Un segundo avance es en lo que es el catastro multipropósito, donde digamos que es una de también fue un programa importante, donde hay, digamos, precisamente para romper este bendito problema de la informalidad en la propiedad de la tierra en Colombia. Ya hay financiamiento del Banco Mundial y del BID para llevarlo a cabo, y ya se han llevado a cabo los experimentos piloto y está comenzando, y hay un programa, digamos, para en un número de años llegar a todo el territorio colombiano. Hay también un proyecto de ley para crear una especialidad agraria y rural en el sistema judicial. Es menos que la jurisdicción agraria que propusimos con la misión rural, pero es un avance también importante precisamente para manejar en particular este tema digamos, de tierras, donde hay muy poco, pues hay múltiples problemas sin solución. El mayor atraso se presenta, sin embargo, en materia de tierras. Aquí hay, sin duda alguna, hay avances de dos tipos. En restitución de tierras, que es un programa anterior al acuerdo de paz de la primera administración Santos, donde ya hay un avance sustancial. Y en la formalización de la propiedad, donde se han formalizado 2 de las 7 millones de hectáreas que fueron incluidas en el acuerdo de paz. Como objetivo, digamos, en este campo, y que debe ser un proceso que debe continuar haciéndose asociado al catastro multipropósito. Sin embargo, en materia de acceso a tierras, se quiere la vieja terminología de reforma agraria, los resultados son deplorables. Este tema prácticamente no aparece ni siquiera en el lenguaje de la actual administración Duque. Hay algunos avances, hay la Agencia Nacional de Tierra en el Fondo de Tierras que fue acordado en el acuerdo de paz, se han conseguido 1.2 de los 3 millones de hectáreas. Debo decir con una discusión todavía sobre cuánto fueron bajo la administración Santos y cuánto bajo la administración Duque. Pero en materia de distribución de la propiedad rural, lo que se ha hecho con este fondo es ínfimo. Digamos, el Congreso hace una evaluación periódica del acuerdo de paz, y de acuerdo con la última, que fue en el mes de enero, la última evaluación,
ellos estiman que solamente se ha entregado el 0.4% de lo que debería estar adjudicándose al año para cumplir con la meta de los 3 millones de hectáreas en 12 años. Y bueno, hay otros atrasos que ya mencioné en vías terciarias, en que no hay un sistema de extensión existente y que hay muy pocas alternativas en materia de coca, donde, digamos, de hecho, digamos, lo único que ha funcionado con una discusión de cuál es su alcance pues, es la erradicación forzosa. Y no menos importante, y tal vez lo más preocupante, y con esto termino, tenemos todavía un serio problema de asesinato de excombatientes, de asesinato de líderes sociales y de masacres en las zonas rurales colombianas que tiene que ser superado completamente digamos, como parte de la consolidación de nuestro proceso de paz. Con eso termino mi presentación. Muchas gracias por su atención y quedo atento a preguntas y comentarios que haya del público. Muchas gracias. José Antonio, muchas gracias por su presentación. Le recuerdo a los asistentes que pueden escribir sus preguntas en el chat, básicamente orientado a la pestaña Todos los panelistas. Entre tanto, entonces le doy la palabra al doctor Alfredo Sarmiento para que acompañe esta presentación con algunas inquietudes. Doctor Alfredo, bienvenido. Gracias. Doctor José Antonio, muchas gracias por esa presentación panorámica suya con respecto a la realidad rural en Colombia. Usted nos comparte una visión global, pero también una visión de lo que está sucediendo localmente en la ruralidad del país, los grandes retos que tenemos en materia productiva, en materia ambiental, en materia de inclusión social. Creo que la misión social sigue siendo un documento iluminador para la toma de decisiones, no solo de políticas públicas por parte de agencias del Estado, sino por organizaciones sociales, educativas, para adelantar estas visiones estratégicas que nos corresponden. En el caso particular de la Universidad de La Salle, allí hay un documento de referencia y los estudiantes que lo están escuchando seguramente van a tener la oportunidad de seguir leyendo, discutiendo, dialogando entre ellos estos insumos para poder, digamos, entender el contexto territorial donde van a desarrollar su profesión como ingenieros agrónomos. Quiero hacer un énfasis puntual en un tema que el doctor Ocampo fue muy incisivo, muy reiterativo, y es un tema de la importancia de los enfoques territoriales del desarrollo rural. En los territorios todo acontece. En los territorios acontece lo social, acontece lo productivo, acontece la relación del ser humano con el medio ambiente, acontece la política, acontece la convivencia, la seguridad. Y ese llamado que nos hace el doctor Ocampo es muy importante en lo que tiene que ver con el proyecto de formación de nuestros estudiantes, no solo los de Utopía con su ingeniería agronómica, sino que también todos los estudiantes que hacen parte de los diferentes programas que ofrece la Universidad de La Salle. En el proyecto educativo institucional de la universidad hay una gran vocación hacia lo territorial. Y nosotros en Utopía esperamos formar a nuestros estudiantes no solo con las competencias propias de la disciplina de la ingeniería agronómica, sino con el criterio para entender los territorios como ese escenario que plantea serios retos en materia de productividad, de desarrollo social, de construcción de paz. Y en ese propósito estamos trabajando. Debo también recordar un tema que para las personas que han liderado el tema de Utopía es un tema muy importante, y es que la mayoría de estudiantes que se han beneficiado de este programa, doctor José Antonio, son procedentes de lo que hoy se conocen como las zonas PEDETs. La mayoría vienen del Catatumbo, vienen de Arauca, vienen de el Putumayo, vienen de los Montes de María, y vienen de otras regiones del país, como usted bien ilustra, pues porque el tema de la ruralidad y la gestión rural con enfoque territorial no solo debe ser circunscrito a estas 16 regiones, pero yo creo que eso es una gran fortaleza que tiene el programa de Utopía, haber apostado desde los inicios
de su gestión a estos jóvenes procedentes de estas zonas, jóvenes que han visto en Utopía la posibilidad de una educación de calidad y que les ha permitido volver a sus territorios a participar con una visión global y con una vocación local en procesos productivos, en procesos sociales. De manera tal que son muy inspiradoras y edificantes sus palabras, doctor José Antonio, en nombre de la Universidad de La Salle toda, de las directivas, de nuestro rector, de nuestros directores del programa de Utopía allá en Casanare, donde esperamos tenerlo muy pronto. Le expresamos y le reiteramos nuestra gratitud por ese panorama tan amplio que nos muestra. Cristian, creo que con eso sería importante ya dar paso a las preguntas o inquietudes que tenga el auditorio para que el doctor José Antonio las pueda contestar. Gracias, Alfredo. Sí, señor. Entonces, aquí hay una pregunta del doctor Jaime Rendón. Dice así, los confinamientos han faltado la capacidad de las economías campesinas para responder a las demandas de alimentos, pero se siguen enfrentando a problemas de logística y comercialización. ¿Debería el país tener normativas especiales para las economías campesinas y poder promocionar así su crecimiento y desarrollo? Estaba en silencio. Para responder a la pregunta, en primer lugar, agradezco mucho a Alfredo por ese comentario que hizo, que por lo demás, digamos, capta un elemento que para mí es absolutamente esencial y que fue uno de los temas esenciales, como dije, fue el primer punto de partida de la misión rural que mencioné, digamos, primera idea fuerza, como le llamamos en la misión. Es absolutamente esencial y por eso, digamos, me encanta, digamos, que Utopía le haya dado trascendencia a los habitantes de los municipios PEDET, pero reitero, yo creo que, digamos, la experiencia que se adquiera en los PEDETs y también los programas de desarrollo productivo para excombatientes, me parece a mí que puede ser el punto de partida de una política mucho más ambiciosa para todos los habitantes. O sea, sobre todo, digamos, los PEDRIET, como le llamamos en la misión rural, ahora PEDETs, deben ser hechos en todo el territorio colombiano. Entonces, la experiencia, después de la experiencia en curso, reitero, debe haber unos programas muy específicos para esas áreas de economía donde la economía campesina o la agricultura familiar, como se le llama hoy en la FAO, digamos, tiene un papel muy importante. Ahora, sobre la pregunta, yo tal vez diría lo siguiente. A mí me parece que obviamente hay muchos problemas de comercialización de vieja data y los que ha generado la pandemia. De todas maneras, digamos, hay una pequeña hecho afortunado, digamos, si es que mal que bien, en medio de la pandemia, los habitantes rurales estuvieron más protegidos. Por ejemplo, digamos, un trabajador urbano informal estaba en la absoluta olla, porque no podía ni salir de su casa, ni igual si salía de la casa no encontraba clientes. Entonces, y su ingreso era cero. Mal que bien, los habitantes rurales pudieron seguir produciendo y vendiendo sus productos. Digamos, y además, por su aislamiento, estuvieron más protegidos contra la pandemia. En fin, pero digamos, lo que sí se resalta es la necesidad de repensar radicalmente a fondo el tema de la comercialización de productos agropecuarios. Yo creo que ese es un tema esencial. La agricultura por contrato ha sido un avance, pero digamos, yo quisiera resaltar muy especialmente el tema de la asociatividad y cómo se genera digamos, una promoción de la asociación de los pequeños productores para comercializar sus productos. Y en la misión usamos el concepto de asociatividad y no solamente cooperativas, porque puede haber otras formas. O sea, obviamente el fomento de las cooperativas y la reforma de la legislación cooperativa, porque precisamente hay unos temas que vale la pena revisar a fondo, y hay unas propuestas que hicimos nosotros, pero hay mucha discusión, digamos, de algunas, digamos, dificultades que tiene el sistema cooperativo que tiene que ser superado.
en fin. Pero digamos, puede haber otras formas de asociación, incluso asociación de gran con pequeño productor en distintas naturalezas que habría que pensar. Pero yo sí creo que este tema de cómo se comercializa en forma diferente los productos de la agricultura familiar sigue siendo un gran obstáculo para el desarrollo de la agricultura familiar y debe ser un tema esencial de cualquier política pública en este campo. Muchas gracias. Tengo por acá otra pregunta, me parece muy interesante, es, bueno, Utopía se enfoca básicamente en formar líderes locales, líderes territoriales, al margen pues de la carrera profesional que se desarrolla. Entonces, pues justamente, independientemente de las políticas que existen o que puedan existir, ¿cuál debe ser en su concepto el papel de estos futuros líderes o de estos actuales líderes profesionales formados en su territorio? Que por supuesto, pues, digamos, tienen un margen de acción, pero que no de pronto están en la capacidad en ese momento de formular política pública. Bueno, esto llama la atención sobre la importancia precisamente de la participación activa y de buenos mecanismos de participación de los ciudadanos. Estos líderes precisamente deben tener la oportunidad de ser los agentes digamos, una mejor participación ciudadana en los distintos campos, porque, digamos, uno puede obviamente hablar de que, por ejemplo, la comercialización de productos que me refería en mi respuesta anterior, pero también digamos, por ejemplo, cómo se tiene acceso a tecnología, ¿ok? Cómo, digamos, hay asociaciones para que haya mejor acceso a tecnología. Eh, Incluso porque, digamos, muchas de las nuevas, incluyendo las nuevas tecnologías, por ejemplo, las tecnologías informáticas y cómo pueden llegarlos con información a los productores, como también cómo se puede llevar con tecnologías informáticas a la comercialización, a la mejor comercialización de los productos, ¿no? En fin, pero digamos, pueden ser en eso, pero también puede ser en otros campos. Por ejemplo, caramba, pelear como comunidad para las benditas vías terciarias y cómo se mejoran las vías terciarias y cómo se organizan los productores para mantener mejor las vías terciarias. Dicho sea de paso, hay unos buenos modelos que hemos tenido en Colombia, sobre todo, debo decir, por los comités de cafeteros en el pasado, en materia de mantenimiento de vías terciarias, digamos que podrían aplicarse. Yo creo que unas asociaciones para mantenimiento de vías terciarias, por ejemplo, sería un elemento muy importante. Pero también para educación y salud. ¿Ok? O sea, en los distintos campos, y por eso nuevamente los PEDEL son un elemento interesante porque incorporan política social, política económica, política de infraestructura, digamos, tienen la forma, digamos, de integrar los distintos elementos de desarrollo del territorio. Y estos líderes que ustedes están formando son precisamente para ser los agentes de, como para repetir la palabra, los agentes líderes de estas distintas formas de promoción de la participación de la comunidad en su propio desarrollo. Doctor, muchas gracias. Bueno, y una última pregunta que surge aquí es, bueno, justamente en el marco del foro que estamos terminando hoy con su presentación de una forma pues magistral, pues este objetivo tiene, digamos, la misión de buscar esa universidad del futuro, pero esa universidad rural que le aporte al desarrollo rural en Colombia. Entonces, ya de forma institucional, ¿cuál sería el consejo? ¿Cuál sería, cuál debería ser el ideal de una universidad del futuro para el desarrollo rural, digamos, en Colombia? Y, por supuesto, a partir de estos conceptos que usted nos ha regalado hoy. Pues, francamente, ustedes tienen mucho más que decir eso que yo. Digamos, realmente Utopía es una de las grandes innovaciones que hay en este campo. Habrá que pensar, digamos, en cómo se hace otras. Incluso debo decir, yo hago parte, digamos,
todas las cosas del consejo digamos, de un grupo de asesores de planeación de la Universidad Nacional de Colombia. Y hay un tema interesante, porque la Universidad Nacional tiene sedes en todo el territorio, en muchas partes del territorio. Entonces, ¿cómo uno integra precisamente la labor de esas sedes? Incluso, qué sé yo, por ejemplo, Tumaco, donde hay una sede de la Universidad Nacional. Digamos, cómo uno involucra a esa sede para que sea un agente de desarrollo también del territorio donde está localizado, pero también cómo se integran las distintas subsedes para ir en un proceso de aprendizaje mutuo. Allí hay un tema, digamos, en el cual creo que, reitero, ustedes son líderes y más bien les corresponde a ustedes con algunas otras universidades que están muy activas, de pronto hacer una asociación para ver cómo se puede promover una nueva forma de hacer universidad para las zonas rurales colombianas. Nueva forma de hacer universidad. Sí, señor. Muchas gracias, doctor. Por esta parte no tenemos más preguntas. Y bueno, en honor al tiempo, creo que estamos muy bien. Falta un minuto para las 12. Entonces, doctor, muchísimas gracias por habernos regalado su tiempo. Yo sé que usted es una persona muy ocupada y valoramos mucho su participación, su aceptación y realmente esperamos que en la medida en que podamos, pues, poderlo recibir justamente aquí en Utopía para que tengamos el placer de hablar de educación superior rural en campo, aquí. Bueno, muchas gracias, Cristian, muchas gracias, Alfredo, y muchas gracias al hermano rector por esta invitación para acompañarlos en esta celebración de los 10 años de Utopía. Que además debo decir, permítame una pequeña anotación. Ojalá las cosas que yo haya dicho no sean solamente utopía, sino que sean realidad. O sea, ustedes tienen que pasar de la utopía a la realidad. ¿Cómo convertir esa gran idea que han tenido, que precisamente es una utopía, en la realidad para la transformación del campo? Esa es como la tarea, me parece, esencial que tienen ustedes hacia adelante. Esa utopía las utopías nos hacen caminar, dice el poema. Entonces, hacia allá vamos, doctor. Muchas gracias. Gracias a los asistentes, a todos por sus preguntas, por su atención. Y bueno, muchas gracias a todos. Una buena tarde, buen fin de semana. Que estén muy bien. Muchas gracias, doctor José Antonio. Hasta luego, Cristian. Okay. Muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias a todos.